las fuerzas. Y aquí estamos esta mañana con el anhelo de ser permeados por ese amor, de ser tocados por esa vida, de ser traspasados por esa misericordia tuya y de ser envueltos por ese amor maravilloso que viene de tu mano, Señor. Bendecimos tu nombre, gracias por la oportunidad que ahora tenemos de honrarte con nuestro dar, de darte de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, de lo que tú has puesto en nosotros según la generosidad de tu corazón. Y cómo no decir que tú has sido generoso, cómo no decir que tú has sido abundante, cómo no decir que tú has sido bueno en gran manera. Digno eres tú de alabanza, Señor, digno de expresar toda la gratitud desde lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. Digno, bendito Dios, de que todo mi ser proclame que tú eres nuestro Dios, nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Rey, que tú eres el único digno de alabanza. Cuánto te bendecimos en esta mañana. Asimismo te damos gracias por cada vida, por la obra que estás haciendo en cada corazón. Gracias porque tú eres el alfarero que nos está dando forma, el alfarero que está haciendo de nosotros una vasija del gusto de Él, una vasija donde estás poniendo, Señor, en medio de toda nuestra debilidad, la grandeza de tu gloria, Señor. Gracias por bendecirnos. Así mismo, esta mañana te damos gracias por el cumpleaños de nuestro hermano Carlos, Señor. Le bendecimos, precioso Rey. Bendecimos su vida, bendecimos su salud, bendecimos toda la obra que estás haciendo en él para enamorarlo cada día de ti, Señor. Estando persuadidos de esto, de que el que empezó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo, Señor. Bendecimos la vida de Carlitos, bendecimos su cumpleaños, Señor, que tú le llenes de la abundancia de vida que hay en ti, Señor. Gracias por toda esa fidelidad maravillosa y gracias por la palabra, Señor, que tienes dispuesta esta mañana para nosotros. Permítenos oírte, permítenos, Dios, tener atento nuestro corazón y puesta nuestra mirada en ti, maravilloso Rey. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Señor, un fuerte aplauso al Señor. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa mañana. Dándole gracias a Dios por su fidelidad, ¿sí? Su hermano Carlitos está de cumpleaños hoy. Para los que no lo conocen, ahí levante la mano. Levante la mano, Carlitos, para que ahora al final le podamos dar un abrazo y saludarlo y bendecirlo, porque para nosotros el cumpleaños es un motivo de alegría, de recordar que un día a Dios le plació que naciéramos, de recordar que un día a Dios le plació darnos vida, que un día al Señor le plació ponerle su aliento sobre cada uno de nosotros. Amén. Vean conmigo entonces, por favor, en su Biblia, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo número 4, primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 16 en adelante. En este tiempo el Señor nos ha permitido ir mirando a través de la palabra la necesidad de ser un pueblo entendido en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos postreros, que son tiempos donde se ha cumplido la preciosa palabra del Señor con una gran esperanza para nuestros corazones y con una gran esperanza para nuestras vidas. Cuando nosotros miramos la palabra, estos dos versículos que vamos a leer a continuación traen una gran esperanza para nuestro corazón y para nuestras vidas, de que Dios no está buscando seres perfectos, porque el ser humano jamás podrá dar la medida de un ser perfecto para con Dios. Pero sí están buscando hombres y mujeres que se van dejando permear por su amor cada día, que se van dejando atraer hacia Él, que se van dejando conquistar. Y dice el verso 16, y nosotros hemos conocido, primera de Juan 4:16, y nosotros
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y venía hablando el Señor de esa manera tan extraordinaria del amor. Y pasa el versículo número 17 diciendo: en esto se ha perfeccionado el amor. ¿En quién? El amor es algo que se va perfeccionando en nuestras vidas, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué es lo que nos va a hacer estar seguros el día del juicio? El amor. El amor de Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Él nos deja ver aquí cómo fue la vida de Jesús en este mundo. Jesús, todo lo que vivió en esta tierra, lo vivió para honrar al Padre. Y todo lo que hizo, lo hizo sin perder de vista. Porque aunque salía y recorría de una ciudad a otra, no perdía de vista su relación con el Padre. Aunque estuvo ocupado en muchas actividades, mientras sanaba enfermos, mientras atendía tantas situaciones, aún en medio de la sencillez. Porque en medio de ser un niño, siendo un niño, se ocupaba de las cosas de quien tenía puesta la mirada en su Padre. Y ahí el Señor dice que así como Jesús es la iglesia que el Señor está buscando. Así como Él es. ¿Cómo fue Jesús en la tierra? Todo su corazón estaba puesto en el Padre, ¿cierto? No quiero hacer nada por mí mismo, eran las expresiones de Jesús. Lo que yo oigo, eso hablo. Qué hermoso, la conexión de nuestras expresiones con el corazón de Dios, para que lo que nosotros expresemos honre a Dios. Yo no hago nada por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Conexión con el corazón, de manera que lo que Jesús hacía era del total agrado del Padre, y es lo que Dios desea instalar en nosotros, porque estamos viviendo tiempos donde Dios nos está llamando a ir más profundo, a salir de lo superficial, a salir de lo pequeño en relación con Dios, en la forma en cómo se maneja nuestra relación con Dios. Porque una persona puede conformarse con saber lo que dice la Biblia, y conformarse con saber lo que dice la Biblia no hará mucho en su vida, aunque tiene una verdad. Y no hará mucho en su vida porque ese es el lema del mundo. Hoy en día, cuando vas a un colegio, cuando vas a una universidad, cuando aprendes algo afuera en el mundo, siempre te están hablando de quién dice. Estudies economía y siempre te van a hablar de los principios que alguien dijo de la economía. Y principios que desde hace años siguen vigentes. De pronto se modifican algunas cosas, pero las bases que se dejaron por allá, sea mercadeo, sea salud, las bases de la salud de hoy en día, se les ha agregado mucha cosa, pero hay unos fundamentos por allá desde donde se empieza. Entonces muchas veces a uno le enseñan lo que dijeron todos esos hombres y verdades que se necesitan para desarrollar en este caso una carrera. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros aprendiendo de lo que dijeron esas personas nos interesamos en conocer a la persona? Estamos aprendiendo lo que la persona dijo, pero no estamos interesados. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un dolor de cabeza en el colegio mientras un hombre Baldor, un hombre llamado de apellido Baldor, ¿cierto? Muchas veces nos ampliaba los problemas de la vida, ¿cierto? Y estuvimos interesados en aprender porque así fuera la fuerza, hubo que aprender a solucionar esos problemas para poder pasar una materia. Y aprendimos basados en los fundamentos que ese hombre dejó en esa área del álgebra. El asunto es, ¿cuánto conocemos nosotros de quién es Baldor? Nada. Conocemos lo que dijo. Y fíjense, podemos conocer mucho sin conocer a la persona.
podemos conocer mucha Biblia sin conocer quién es Jesús. Conocemos lo que dijo, pero particularmente las cosas en el Señor son al revés en el mundo. En el mundo solo se necesita la teoría, no nos interesa la persona. Cuando venimos al Señor, la Biblia dice, la teoría tiene un solo propósito, conocer a la persona. Toda la teoría que está en la Biblia tiene un solo propósito, conocer a Jesús. Si lo que yo aprendo de la Biblia no me está guiando en eso, eso se está volviendo algo inútil dentro de mi vida, aunque tengo una verdad, ¿cierto? Porque no es solo la verdad, se necesita amor en esa verdad. Y un amor que relacione mi corazón con el corazón ¿de quién? Del Señor. Porque la seguridad nuestra es conocer cómo Dios, ¿qué? Nos ha amado para estar totalmente aferrados a Cristo. Hoy pudiesen decir que hay muchos eventos y fenómenos de la naturaleza. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ya encontramos que el Señor muchas veces utiliza los fenómenos naturales para manifestar sus juicios sobre la tierra. Entonces vemos lo que ha acontecido con los huracanes, lo que le ha acontecido a México, y no es una casualidad, es un juicio de Dios sobre una ciudad o una nación tan idólatra como México, ¿cierto? Una nación que honra la muerte. Y estaban haciendo un desfile, tienen como una figura de la muerte, y estaban saliendo una procesión de miles de gentes, llevando a la estatua de la muerte, y la estatua de la muerte llevaba a Jesús entre sus brazos, ¿cierto? Y pudiera parecer una locura. Y en estos días que compartíamos un poquito de eso con don Eduardo, le decía yo a don Eduardo, y clamemos por misericordia, porque tristemente el país más parecido a México somos nosotros. Más parecido como en su idiosincrasia, en sus cantidades de ídolos y en su cantidad de cosas. ¿Y Dios qué trajo sobre México? Juicios, ¿cierto? Ahora mira, ¿cuántos muertos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas pérdidas materiales? ¿Cuánta tristeza? Y solamente fue un juicio. Imagínate entonces lo que es enfrentarte a la ira de Dios. Eso apenas fue un juicio, y un juicio con misericordia, porque en la ira de Dios no habrá misericordia. No habrá misericordia. Y el Señor nos dice que si conocemos su amor y creemos en Él, el día del juicio, porque el día del juicio aquí se refiere al día de la justa manifestación de la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces dice que estaremos seguros, pero nuestra seguridad en ese juicio, pues vamos a leer ahí el verso 17 de Juan. En esto sea ¿qué? Perfeccionado el amor. ¿El amor en quién? Ah, si ve que sí, el amor tiene que hallar cabida, no solamente la letra, no solamente la letra, tiene que hallar cabida el amor. Se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día de ¿quién? En el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros. Verso 18. En el amor. Mire, por eso el Señor habla mucho de que Él no desea que nosotros estemos a la expectativa de su venida con miedo. Porque el que siente miedo frente a la venida del Señor tiene que entender que hay un mensaje. Su corazón ha estado cerrado al amor. Porque el amor es el que nos va haciendo sentir seguros. No es si yo no fallo, no fallo. Es por lo que Él hizo y por lo que Él decidió hacerme justo. Jesús en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios. Eso fue lo que sufrió. ¿Por qué el Hijo sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario? Para que nosotros no la suframos, ¿cierto? Van a haber dos juicios. Ayer lo tocamos un poquito con los muchachos de alabanza.
2 juicios para todos los seres humanos. Y en uno de los 2 vamos a estar sí o sí. En uno de los 2. El primero se llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es donde todos vamos a pasar delante del Señor y vamos a ser juzgados por la obra de la cruz. Entonces todo el que va a pasar allá como justo, va a pasar como justo porque aceptó lo que Cristo hizo por él. Y el otro juicio es el juicio del gran trono blanco. Y dice que ahí van a comparecer el resto, los que no pasaron por aquí, los espera el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco también vamos a ser sentenciados por la misma obra de la cruz. En el del trono blanco, en el del tribunal de Cristo, somos justificados por lo que Él hizo, por haber aceptado lo que Él hizo. Pero en el tribunal, en el juicio del trono blanco, van a estar los mismos, pero ahí vamos a ser, o los que estén ahí van a ser culpables de la muerte de Cristo. Muy diferente. Porque van a estar ahí va a estar el Señor, y el Señor le va a decir, mire, Él murió por ustedes, y ustedes lo rechazaron, así que ustedes son culpables de la muerte de Él. Entonces fíjese que en los 2 juicios va a estar la obra de la cruz presente. Y lo vimos en lo que aconteció, porque el Señor, cuando murió en medio de 2 ladrones. Los 2 ladrones representaban toda la humanidad. Toda la humanidad. Y representaban ahí mismo los 2 juicios de Dios. El tribunal de Cristo, y ahí mismo estaba el juicio del trono blanco. Porque ahí está el Señor en medio de 2 pecadores que representan toda la humanidad. Los 2 son pecadores, los 2 son condenados a muerte. Lo único que marcó la diferencia fue que uno se humilló y dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el otro le dijo, si eres Dios, sálvese y sálvenos a nosotros también, ¿cierto? Ese día uno murió y entró al cielo, el otro murió y fue al lugar de tormento, un adelanto de lo que iba a suceder. ¿Qué hicieron esos 2 hombres con Cristo? Marcó su eternidad, como de la misma manera lo determina para quién, para nosotros, porque sí tenemos que entender que de tal manera amó Dios para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Hay una necesidad en nosotros y es la necesidad de creer en lo que Dios ha hecho por cada una de nuestras vidas. Se nos hace muy difícil a veces pensar en medio de los conceptos de justicia nuestra, ¿cierto? Yo le pregunto, si yo le preguntara esta mañana a la iglesia, ¿cuántos aman al presidente? De seguro que nadie levantaría la mano. ¿Seguro? Con toda seguridad, ¿cierto? Pero ¿y si tú le preguntaras a Dios, ¿tú amas a Juanma? Sí. Y tú empezaras a ver al Señor temblando de amor para decir que sí lo amo, ¿te negarías a amar al presidente? Porque es que aquí dice que el amor tiene que ser perfeccionado. No puede terminar siendo una doctrina en nuestros labios, una verdad que está a medias. Está la realidad de la verdad, pero no la vida de esa verdad. Y mire lo más triste que pudiera llegar a suceder, que tú en la eternidad te dieras cuenta que Juanma, que nunca fue a una iglesia, que pudo hacer todo lo que tú puedas argumentar para las razones de que no te guste, y un día escuchar que ese hombre le entregó su corazón a Dios y que Dios le diga a ese hombre que la embarró tanto, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a uno que toda la vida estuvo metido en una iglesia, cantando alabanzas, conociendo la verdad, pero no entrando en una relación con el Señor a ese que estuvo metido en la iglesia le diga, nunca lo conocí, ¿cierto? Porque nosotros todavía no entendemos la dimensión del amor y actuamos mucho bajo la justicia nuestra, y bajo la justicia nuestra no nos vamos a ver jamás preparados para irnos con el Señor.
Y también tendremos descabezado a todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Por qué amas al pastor de la iglesia donde vas? Que lo ves caminando derechito, porque los ves dando buen ejemplo. Pero ¿qué vas a hacer el día que tu pastor falle? ¿Le vas a dar la espalda? ¿Lo vas a apuñalar? Si no conocemos el amor, esa es lo natural que debiéramos pero el que conoce el amor sabe que ese que está predicando tiene las mismas debilidades suyas, y que si en algún momento cae, así como un día él fue un instrumento para que Dios te levantara, ahora es la oportunidad de que tú seas un instrumento para que Dios levante. Eso es el amor. Eso es el amor, ¿cierto? Cuando no hay conocimiento del amor, entonces yo salgo y digo, claro, ellos pastores son una pecueca, yo por eso ya no vuelvo a ninguna iglesia, y sale y se va, ¿cierto? ¿Qué estuvo haciendo todo el tiempo en la iglesia del Señor? Estuvo todo el tiempo perdiendo el tiempo, porque si conociera el amor, usted vería, si a ese hombre que busca tanto a Dios le pasó eso, cuanto a mí que soy tan tibio, Señor, ten misericordia de mí. Señor, que si a un hombre pegado del Señor se puede caer y tropezar y caer, cuánto más a mí, que a veces ni leo la Biblia, ni le predico a nadie, ni hago nada. Entonces empezaría a entender cuál es el amor. Y el nivel de juicio que mantenemos, porque a veces en la iglesia mantenemos un nivel muy alto de juicio. Todo es señalamiento, todo es crítica, todo es el dedo así, es que ese. Esta semana hablaba con Romancito algo y le compartía algo, de que a veces la gente dice, no, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente el pecado, y está bien, porque el Señor no nos llamó a esconder el pecado. El asunto es que cuando yo hable de esa manera, tengo que pensar en mí, porque tal vez hay cosas que en mí no se ven. Le decía yo a Romancito, le decía, tal vez, si usted mira la vida del pastor, tal vez no lo vea con una moza, no lo vea mirándole las nalgas a una mujer, no lo vea diciendo que roban en la empresa donde trabaja, no lo vea agarrándose a tiestazos con nadie, no lo vea diciendo groserías, ¿sí? Pero eso no significa que el hecho de que no ponga en práctica todas esas cosas, no significa que muchas de esas no le pasen por el corazón. Entonces cuando Dios ya desnuda mi corazón, entonces yo ya digo, no, Señor, más bien ten misericordia y sácanos de ahí, porque cantarle la tabla a cualquiera es fácil. Pero ¿qué pasa si así como tú mides a los demás, Dios te mide? ¿Dónde vas a quedar? Porque el Señor dice, con la misma vara con que mides, te volverán a medir. El asunto es que a veces yo creo que yo tengo un estatus más alto que el resto, y los mido con esa vara, hasta que Dios deja ver la lepra que hay dentro. La Biblia habla de un hombre llamado Naamán el sirio, y sabías que nadie sabía que era leproso, porque él se vestía de manera que su uniforme no le dejaba ver la lepra que llevaba dentro. Solamente cuando se desnudaba se veía en qué condición estaba. ¿Cuántas veces tenemos un uniforme que no deja ver? Dice yo, Romancito, ¿cuántos ven un programa de televisión y dicen, a los violadores deberían de caparlos? Eso de tal y tal cosa. Y está bien que usted piense así. El asunto es que ese mismo que con tanta rabia señala ese pecado, a las 11 de la noche está viendo pornografía en el televisor. Pero a él le parece que eso que el otro hace es una cosa gravísima. Y le parece que lo que él hace es una bobada. Le parece que es una bobada. Entonces, cuando vamos entrando en el mundo del amor, vamos entrando a un mundo donde nos vamos quebrando. Y quebrando, reconociendo cómo estoy recibiendo yo todos los días lo que no merezco, lo que yo no soy digno. Es que ninguno de nosotros estamos aquí porque el Señor nos hubiera felicitado y dijo, oiga, usted merece estar en la iglesia, eche para allá. ¿Cierto? Es más, aquí estamos los que no merecíamos estar aquí. Por esa es la razón que estamos.
Vaya conmigo a Mateo 21, por favor. Mateo capítulo número 21. Recuerde que la palabra de Dios tiene que ser leída a la luz del Señor, porque si no la vamos a tomar en la dirección equivocada, como si fuera una aprobación de que yo haga maldades. Dice en Mateo capítulo número 21, versículo número 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué tremendo. Si la imagen que nosotros nos hiciéramos de esos dos, con la respuesta que tuvieron, para nosotros el creyente hubiera sido el que dijo: sí, voy. ¿Cierto? El asunto es cuando acá en un culto le decimos al Señor: sí voy. Y apenas cruzamos esa puerta, no vamos. ¿Cierto? Pero hay otro que está ahí sentado y dice: no, Señor, vivir así es muy difícil. Pero apenas cruza la puerta, está diciéndole: Señor, pero ayúdame a vivir como te agrada. Qué diferente, ¿cierto? Y dice acá, siga leyendo conmigo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Mire, la respuesta no la dio Jesús, la dieron ellos mismos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ahí los que estaban eran todos los que iban a la iglesia. ¿Cierto? Y eso es un golpe tremendo. Pero esto, como le digo, tenemos que entenderlo a la luz del Señor. Porque no es que el Señor le esté haciendo una apología de que entonces una persona, si peca más, es mejor delante de Dios. Lo que el Señor está diciendo es: ustedes se han metido tanto en una vida religiosa que no se han dado cuenta cuánta necesidad tienen de Dios. Mientras que esos pecadores, cuando el Señor apareció en sus vidas, se dieron cuenta que era lo que necesitaban y se pegaron a Él. Y ustedes, como se creen mejores, no se pegan ¿a quién? No se pegan al Señor, no se pegan a Dios. Entonces no era una apología, o no era el Señor hablando de las bondades, de las maldades que ellos hacían, porque dice que los publicanos y las prostitutas iban adelante en el reino del Señor. No era que estuviera el Señor diciendo que entonces tendrían que prostituirse para poder, no, está diciendo: ellas vieron su condición tan pésima que se dieron cuenta que su necesidad de Dios era. El asunto es que así miramos nosotros la vida. Nosotros a veces miramos a otro que necesita como más de Dios que yo, ¿sí o no? Más de Dios que yo. Y uno pasa por una cantina y dice: ay, esa gente como necesita de Dios. Y si usted pasa por la galería que salen todos esos hombres ahí como sobre la avenida, cuando uno pasa como con minifaldas, uno pasa y dice: ay, Señor, estas personitas cómo necesitan de Dios. Y el asunto es que esa no debería ser la expresión hacia ellos, sino es: cómo necesito yo de Dios como ellos necesitan. Amén. Porque es que yo considero que como yo no me pelo las nalgas así por allá, ni soy capaz de acostarme con otro hombre, entonces yo digo: yo sí soy como mejorcito. La verdad que sí, claro, yo sí tengo como unas ventajas con el Señor. Entonces me considero mejorcito por esa diferencia, en lugar de darme cuenta en esa condición, ¿cierto? A veces cuando uno va para el Parque Liborio hay una calle en la que uno voltea y eso son puras cantinas,
y jovencitas y niñas allá afuera o sentadas en esas mesas, uno desde el carro mira y se ven ahí sentadas con los borrachos, ¿cierto? Y cuando pasamos por ahí, mi esposa empieza a decir, Señor, gracias. Señor, gracias porque no me permitiste llegar hasta allá, Señor. No permitiste que naciera en ese mundo, Señor. Gracias. Entonces ella no está viendo esa situación como que soy mejor que ellas, Señor, sino es la obra que tú has hecho en mí, Señor. Si tú no hubieras puesto tu mirada para tener misericordia de mí, tal vez estaría ahí sentada en una cantina haciendo lo mismo que hacen esas mujeres, Señor. Pero ¿cuál ha sido tu bondad, Señor? ¿Cómo no decir que te necesito? Si estoy en una mejor posición, no es por mí, es por tu misericordia, que ha sido grande sobre mí, que ha sido maravillosa. Entonces, ahí vamos entrando al mundo del amor. Porque leer el versículo y decir, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros, muy bien, pero muchas veces Dios tiene que quebrarme para que yo entienda el valor del amor. Porque cuando yo me siento muy bueno, porque cuando yo me siento muy capaz, cuando yo me siento el duro, estoy lejos del amor, estoy lejos del amor, porque el amor tiene una condición, no se merece. No hay nada que yo pueda hacer para ganarlo, nada que yo pueda hacer para ganarlo, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió dijo consumado es. Eso significa la deuda está pagada. ¿Cuánto quedó debiendo Cristo en la cruz del Calvario? Nada. Como no quedó debiendo nada, ¿sí? Entonces todo el precio por el amor quedó cumplido. ¿Dónde? Cuando yo digo que hay algo que yo tengo que hacer por ese amor, entonces lo que yo estoy diciendo, realmente lo que Cristo hizo es incompleto. Yo lo tengo que completar. Por eso es que empiezo a pelear por mi reconocimiento, empiezo a pelear, ¿sí? Entonces, entre más una persona pelea por reconocimiento, más lejos está del amor. Porque entre más una persona se va encontrando con el amor, menos busca, menos busca. No busca pedir, busca dar, que es diferente, ¿cierto? Entonces miren lo hermoso, cómo la iglesia necesitamos crecer en esto. Porque la iglesia es, ay no, en la iglesia, estoy que me voy de esta iglesia, en esta iglesia hay hermanos que no saludan. ¿Usted está aquí por qué? Porque hayan hermanos que lo saluden. Porque hay hermanos que lo llamen entre semana. ¿Por qué está aquí? Porque hay una necesidad de Dios. Entonces yo llego y me siento y digo, ay Señor, aquí hay hermanos que no saludan, pero como tú me estás dando amor, yo los voy a saludar. Esa iglesia está creciendo en amor, que es diferente, ¿cierto? No se estás ahí amargando y cerrándose más al amor, porque ella está pensando es en abandonar. Y la pregunta es, ¿por qué va a abandonar? Es muy diferente si usted viene y dice, pastor, yo me voy de la iglesia porque estaba orando y el Señor me dijo que me pasara para aquella. Arranque, mijo. Arranque, porque ese es el deseo de Dios. Pero si usted viene y me dice que se va a ir porque aquí hay quien no lo saluda, quien no lo llama, que es que yo le di un abrazo y no me dio el abrazo como yo quería, ¿cierto? Entonces, vea, hay gente que lo abraza a uno. Pásate un segundito, papi. Abrázame bien tú a mí. Hay gente que lo abraza, es como así, uno lo abraza y es como así. Sí. Como así. Gracias, muy queridos. ¿Te has notado que hay hermanitos que uno los abraza y son así? Son así como así. ¿Sabe qué hay que hacer con ese hermano? Inundarlo de abrazos. Cuando menos piensa, le toca a él decir, quítate para allá. Porque esa es la obra del amor, ¿cierto? Y ahí es donde Dios necesita ir cambiando. Nosotros nos hemos vuelto tan crueles en la iglesia, tan crueles que usted ve a un hermano triste y usted llega a ofenderlo en lugar de mirar qué necesita. Si usted ve a un hermano triste, usted le dice, ¿qué? Yo soy feliz porque Cristo está en mí, sonría que Cristo le ama. Eso en lugar de ser algo que edifique la persona, usted la está ofendiendo. Porque en lugar de ponerse a decirle eso, si tiene gozo, impártale del gozo que Dios le dio. No le ponga a ofenderlo porque él no está mal. Entonces si lo ve triste, más bien acérquese, le va a dar un abrazo. El Señor lo ama. ¿Qué está pasando? Yo oro por usted. Qué diferente. Eso es crecer en el amor. Pero en la iglesia nos volvemos es cruel. En lugar de ser personas que nos brindamos para dar de Dios,
Somos personas que mantenemos ese el puño para coger la palabra y golpear con ella. A veces utilizamos la palabra es para golpear. O la otra, nos vamos al lado opuesto, la indiferencia. Entonces, más bien soy indiferente frente a todas las cosas. ¿Qué hace la indiferencia? La indiferencia hace más difícil el caminar. Porque dice acá que yo necesito ser perfeccionado ¿en qué? En el amor. Y soy perfeccionado porque es que ¿cuánto amor estamos recibiendo de Dios? ¿Cuántas veces ha sido Dios el que ha venido a abrazarme? Yo soy el que le hago a Dios así. Yo soy el que le hago a Dios así. Pero ¿qué ha hecho Dios? Al otro día vuelve, y al otro día vuelve, y al otro día vuelve, hasta que Él vence con su amor mi corazón. Amén. Y nos dice a la iglesia, y esa es la forma en cómo debe vivir la iglesia. Insistiendo en el amor, hasta que el amor sea un sello. En esto conocerán que son mis discípulos. En el amor que tengan. Pero es el amor de Dios, ese amor que insiste, ese amor, no quiere, venga, entonces estoy ahí, insistiendo, porque es que su actitud no me va a sacar de la iglesia, no me va a enfermar el corazón, porque mayor que su actitud es el amor que estoy recibiendo de Dios, y ese amor, Dios me lo puso, es para ayudarte a edificar, y en esa manera la iglesia empieza a entrar en otra dimensión. Empezamos a entrar en otro camino muy diferente. Y eso fue lo que el Señor les dijo. ¿Qué hicieron las rameras cuando las amaron? Se abrieron al amor. Se abrieron al amor. Y al abrirse al amor, el amor cambia la vida. Porque lo que las sacó de la prostitución no era cuántos fueran a decirle cuán mal estaba su actitud, sino que alguien fue a decirles, hay amor para su corazón en la condición en la que usted está. Y cuando se vieron amada, ese amor la sacó de ese mundo, que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dígale a un pecador, cántele la tabla a un pecador, cuán pecador es. Y vaya, visítelo al otro día a ver cuánto cambió después de que usted le cantó la tabla. Pero ame a un pecador y mire cuánto puede cambiar. ¿Cuánto puede cambiar? Mire, a veces cuando uno tiene consejerías o alguna cita con alguien, a veces la gente está armada y se sienta. Entonces uno empieza a hablar porque hay alguna situación para tratar y la gente está esperando que uno saque el dedo y le diga, ¿y usted por qué esto? ¿Y usted por qué lo otro? ¿Cierto? Entonces están armados ahí. Pero uno empieza a hablarles y no, mire, es que no importa cuánto me equivoque, Dios me ama. Pero Dios con su amor desea sacarme de mis errores. Entonces cuando la gente empieza a sentir que a pesar de sus errores es aceptada y que ese amor lo que quiere es sacarla de ahí, entonces desarman sus corazones y empiezan a estar abiertos. ¿Cuál es la salida que se brinda para la vida de uno? Y eso es ir siendo perfeccionado en el amor. En el amor. Vaya conmigo por favor a Lucas 7, por favor, Lucas capítulo número 7, versículo número 36. ¿Qué fue lo que reconocieron esas personas? A Cristo como la esperanza de sus vidas. En Lucas 7, 36, que es una parábola muy conocida, porque de aquí hemos hablado mucho de ella, se voy a narrar un poquito para recordársela y solo vamos a mirar un versículo en específico, verso número 41. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Y es una buena pregunta, porque la lógica nuestra diría lo que ellos respondieron: al que más se le perdonó. Y está el Señor visitando la casa de un hombre llamado Simón el fariseo. Este hombre se siente muy feliz de tener a Jesús en su casa. Una cosa es tener a Jesús en la casa, otra cosa es tener a Jesús en el corazón. Y en este escenario se marca una diferencia muy profunda
entre el que no siente tanta necesidad de Dios y el que siente mucha necesidad de Dios. Porque este hombre está ahí, recibió a Jesús, está charlando con Jesús, pero toda su relación con Cristo es una relación superficial. Una relación superficial. Lo está atendiendo, le dio comida, organizaron toda la casa, lo recibió en su casa, tal vez lo saludó bien, pero entró una mujer que se tiró a los pies del Señor. Y ese fariseo está pensando, si Jesús fuera de verdad profeta, sabría quién es el que le está besando los pies. Esta mujer es una prostituta. O sea, él no se da cuenta de la clase de mujer que es esta mujer. Pero mire lo tremendo que pasa. El Señor les hace esa pregunta. Uno debía 500 y el otro 50. A juntos se les perdonó la deuda. ¿Quién amará más? Y ellos mismos responden, pues al que se le perdonó más. Y el Señor dice, exactamente, el que empieza a ser consciente de cuán grave es el pecado, va a sentir que se le ha perdonado muchísimo. Cuando una persona empieza a percibir que se le ha perdonado muchísimo, también su entrega es conforme al entendimiento de cuánto le ha sido perdonado. Por eso el Señor dice, miren, yo entré y ustedes me están dando migajas, porque a usted no le cuesta nada la comida porque usted la compró de lo que le sobra. No le cuesta nada la atención que me está brindando. Es más, ni siquiera se esforzó por atenderme como alguien especial, porque él de una vez le empieza a comparar. Le dice, mire, esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste beso, y ella no me deja de besar. Miren la diferencia entre el que siente que se le perdonó poco y al que se le perdonó mucho. El que empieza a considerar la gravedad del pecado en su corazón, ¿hacia dónde lo va a llevar eso? Hacia una entrega desmedida hacia el Señor. No un simple participar, no una simpleza, no una relación superficial, sino una relación muy profunda. Entonces nosotros miramos la iglesia de hoy en día y uno dice, ¿qué no ha entendido la iglesia? ¿Cuánto se le ha perdonado? Porque la iglesia se vuelve muy superficial con el Señor. No estamos hablando de que te entregues a una iglesia, estamos hablando de que te entregues al Señor. Porque te puedes entregar a una iglesia e irte al infierno, porque el Señor es el que salva, no la iglesia. Y lo que te salva es tu relación con el Señor, no tu relación con la iglesia. Como consecuencia de tu relación con el Señor, sientes una necesidad de ser parte de la iglesia, que es diferente. ¿Amén? Entonces el Señor deja marcar aquí una gran diferencia. ¿Cuán pecador se sentía el fariseo? No, pues yo sí lo he amarrado, claro, pero bobadas, así dice uno, bobadas. Esos son bobadas comparadas con las que ese otro ha hecho. Y el Señor dice, claro, pero de la misma manera que contemplas tu condición, de esa misma manera es tu entrega. Mire cómo es tu entrega de 5. Pero mire aquella que consideró que la ha embarrado hasta los tuétanos. ¿Y dónde está? ¿Cuánto está ofreciendo? No está ofreciendo todo lo que tenía, se lo estaba ofreciendo ¿a quién? Se lo estaba ofreciendo al Señor. ¿Usted sabe cuánto costaba un perfume de nardo? Costaba 1 año de salario. Sume al salario mínimo de esta época, son como 737 por 12 meses. Son como cerca de entre 9 millones y medio y 10 millones. Eso costaba en la época de Jesús, ¿cierto? Y cualquiera dijera, derramar 10 millones a los pies de Jesús. No, yo le hago una comidita. Yo le hago una comidita. Así fue lo que pensó el fariseo, yo le hago una comidita. ¿Sí o no? Y con el resto, hago muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Entendía él cuánto le había sido perdonado? No. Como no entendía, él decía, a este le debió haber costado muy poquito salvarme, entonces le voy a dar conforme. Como yo considero que lo que él hizo no tiene casi valor, entonces se lo pago con esta comida, del mismo valor. Pero aquella mujer dijo, no, yo no me puedo reservar nada porque él para salvarme lo dio. Todo. ¿Yo cuánto le debo de dar? Todo. ¿Qué diferencia entre el que se siente bueno
Y el que empieza a darse cuenta cuán es pecado. Para tú ser deudor de Dios, en una deuda impagable, solo necesitas haber cometido un único pecado. Un único pecado ya te hizo deudor de una deuda impagable. De una deuda impagable. Entonces yo no necesito hacer todos los pecados de la prostituta para darme cuenta que los dos tenemos exactamente la misma deuda. Pero cuánto Dios tiene que quebrarme para que yo entienda eso, para que yo lo asimile, porque ciertamente yo camino sobre la tierra considerándome mejor que otro, mejor, y eso me aísla del mundo del amor, del mundo del amor. Vaya conmigo por favor a Salmos, capítulo número 24. Salmo, capítulo 24. Aquí el Señor pone una lista muy hermosa, pero una lista para poder abrir nuestro corazón y nuestros ojos a cuánta es nuestra necesidad del Señor. Salmo 24 empieza diciendo una cosa muy hermosa. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los, no dice y lo, sino y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y después dice en el verso 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién entrará en una relación profunda con Dios? Entonces aparece la exigencia. Vamos a ver si nosotros la pasamos. Verso 4. El limpio de manos y puro de corazón. Ese es, de acuerdo al Señor, ese es el que puede entrar en una relación con Dios. ¿Cierto? Si tú examinas nada más solo ese pedacito que hemos leído hasta ahora, ¿qué pasaría? De una vez lo que tendríamos que decir es, no califico. No califico. ¿Sí o no? No califico. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Una cosa es elevar el alma y otra cosa es obtenerlas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces una persona pudo haber deseado a otra? Jamás se lo expresó, jamás se lo dijo, pero en su alma tuvo un anhelo profundo. Eso es, se elevó su alma. Y ese no era su esposa, y no era su esposo, pero nadie lo supo. Pero su alma se elevó en esa dimensión. Eso es elevarse su alma a cosa ¿qué? A cosa vana. Ya eso hacía que el que elevó su alma a eso, descalificado para entrar al monte ¿de quién? Al monte del Señor. El que no ha jurado con... ¿Sí o no? Es que eso es la verdad, ¿cierto? Y ahora como la falta de temor y de conocimiento de Dios hace que las personas consideren a Dios como si fuera un amuleto aún dentro de la iglesia cristiana. Porque hay una persona que está tan fundida en sus mentiras que siempre tiene que tener un testigo para que le crean, ¿cierto? Pero ese mentiroso se ha buscado un testigo que si no se arrepiente, el meterse en ese camino le va a traer un gran juicio sobre su vida. Porque muchos con descuido ponen a Dios como testigo, aún de mentiras. Por eso uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre santo del Señor en vano, ¿cierto? Traer de testigo al Señor. Y una de las frases que más se utiliza hoy es delante de los ojos de Dios. Y muchas veces es una mentira. Y no sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? El que no ha jurado con engaño, ¿sí o no? Y nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos califican para entrar al monte del Señor? ¿Sí o no? ¿Pero qué consideró el fariseo? Que sí. Yo sí califico. Yo sí califico. Porque si él hubiera entendido que no calificaba, hubiera estado como la prostituta
a los pies del Señor, derramando su corazón. ¿Cuántos en la iglesia del Señor en este tiempo, a los pies del Señor, derramando todo su corazón? Entonces, ¿hemos creído y entendido el amor de Dios? No, porque no es simplemente decir de tal manera amó Dios al mundo. No es simplemente decir esto. Número 14, por favor, números 14. Versículo número 24. El Señor habla de aquí de una cosa muy bonita, muy hermosa. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Ahora, ¿qué es otro espíritu? ¿Cierto? Porque ahí mismo lo explica. Sin ir muy lejos, ahí de una vez dice: y decidió ir. Eso es tener otro espíritu, ¿cierto? Porque a veces queremos buscar cosas raras. Y tuvo otro espíritu, hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿A ese a dónde lo iba a meter? En la tierra prometida. ¿Y quién es la tierra prometida para nosotros? Cristo, ¿cierto? Frente a Dios, ¿qué necesidad sintió Caleb? Sintió que su necesidad era Dios, por eso fue en pos de ¿quién? En pos de Dios. En pos de Él corrió, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es la necesidad que nosotros sentimos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas? Vayan conmigo a Esdras, y miramos solo aquí unas cositas que nos van ayudando a crecer. Esdras, ahí en el Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías, están junticos por ahí. Esdras, capítulo número 8, versículo número 21. ¿Qué espíritu hubo en Caleb? De buscar ¿a quién? Al Señor. Y aquí lo vemos en el verso número 21, como en Esdras también participó ese deseo de buscar al Señor. Y dice, están enfrentando una situación y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros, ¿cierto? Entonces fíjese, ¿qué hizo? Empezó a afligirse, a humillarse delante de Dios, ¿cierto? Para pedirle a Dios no que hiciera lo que Él le pedía, sino para pedirle a Dios que le permitiera entender cuál era su voluntad, que es diferente, ¿cierto? Porque a veces utilizamos cosas o actividades que se realizan como creyentes para torcer el brazo de Dios, ¿cierto? ¿Y para qué empezó él a orar? Para pedirle al Señor era: muéstranos el camino, muéstranos qué hacer, muéstranos cómo obrar, muéstranos cómo elegir. Y pedirle eso al Señor significaba que él estaba dispuesto a dejarse guiar por el Señor. Porque una cosa es ir al lugar secreto a decirle: Señor, muéstrame tal cosa, y otra cosa es estar dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. ¿Qué dificultad tiene aceptar un sí? ¿Qué cuesta aceptar un sí? Si yo pongo algo en las manos en el Señor y el Señor me dice sí, ¿cierto? Cuando mis hijos vienen: papi, ¿me deja ir allá a la esquina? Sí. Eso se demora la conversación. Salimos. ¿Sí o no? Papi, ¿me deja ir a la esquina? No. Papi, ¿por qué? Papi, pero a Camilo sí lo dejó ir. Papi, pero yo toda la semana no he salido. A los 10 minutos en el ojo aguado ya, así. Entonces, mire, ¿cómo para nosotros aceptar un sí? Es fácil.
Pero aceptar un no manifiesta el disgusto de mi corazón. Decirle a Dios, hágase su voluntad en el lugar secreto, es fácil. Pero acepte la voluntad del Señor. Y verá que ahí empezamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué el de allí sí vendió y yo no? ¿Y por qué el de allí sí estrenó y yo no? ¿Y por qué el de allí sí y yo no? ¿Y por qué a mí no? Y a mí no me has dado, y a mí no me es que yo le oro y no me responde, sí, es que a mí sí no me dice que sí. Usted tiene favoritos, y empezamos en una pelea y en un altercado con Dios. Si, cuando usted empiece a altercar con Dios, váyase y lea el libro de Job, a ver cómo le fue. Porque él en medio de su situación dice, ¿cuánto diera que Dios se sentara aquí conmigo y me explicara? Y me explicara. Y cuando Dios apenas Dios se llegó y se estaba acomodando, dijo, no, yo no quiero hablar, o sea, no quiero. Y todavía ni siquiera había empezado a hablar con el Señor, y ya apenas vio al Señor, se arrepintió de todo lo que había dicho. ¿Por qué estaba hablando así? Al principio, porque no tenía ni idea de quién era Dios. Cuando empecé a ver a Dios, ¿qué hizo con todo lo que tenía para decir? Se le desvaneció dentro de su corazón y dentro de su vida. Entonces aquí está Esdras, dándonos un ejemplo. ¿Para qué estaba buscando a Dios? Para que Dios le permitiera entender cuál es su voluntad. Y si Dios dice, si yo le pregunto algo a Dios y dice Dios, para mí está bien, ¿qué debiera de ser para nosotros eso? Suficiente, para ya estar tranquilos. Porque si Dios dijo que para Él estaba bien, significa que esa situación está bajo el control de ¿quién? Y si está bajo el control de Dios, a Dios nada se le sale de las manos. Pase ahí al versículo número 22. Porque él termina de hacer esta oración. Y mire lo que pasa. Porque una cosa es orar y estar atento a Dios, y otra cosa es entender cuáles son las respuestas de Dios. Él termina esta oración y le llegó un anuncio. ¿Qué estaba pidiendo él? A Dios. Señor, dirígenos. Señor, que seas tú el que nos lleve, que seas tú el que hagas tu voluntad en nosotros. Terminó de orar y tocaron la puerta. Que el rey le manda a decir que le va a mandar muchos soldados para que lo acompañen en el viaje. Acabo de orar, llega esa respuesta, ¿yo qué digo? ¿Sí? El asunto es que Esdras dijo, esa no es la respuesta de Dios. Lo que pasa es que nosotros oramos y lo primero que coincida con lo que yo pedí, lo tomo como la respuesta de Dios. Si coincide, si yo pedí esto y salgo y lo que me ofrecen como que empata con lo que yo pedí, entonces una vez digo, esta es la respuesta de Dios. Pero mire lo que dijo él. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor es contra todos los que le había dicho al rey, vea, nosotros no necesitamos ayuda, porque es que Dios es el que nos ayuda. Y después orar y salir a actuar diferente. Dijo, no, eso me da vergüenza. Mire lo que dice el verso número 23. Ayunamos pues y le pedimos a nuestro Dios sobre eso, y Él nos fue ¿qué? Propicio. Qué hermoso, miren la diferencia. Él entendió que cualquier cosa que apareciera en el camino era la respuesta de Dios. No. Entonces fíjense cómo nosotros sí necesitamos tener discernimiento. Porque no todo lo que coincida con lo que yo pedí es la respuesta de Dios. Sigamos leyendo. Pase ahí al verso número 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba y nos libró de mano. Necesitó el ejército que le estaba ofreciendo el rey. Y la mano de Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Quién nos libró? El Señor. Qué hermoso, qué hermoso, ¿cierto? ¿Hacia dónde estaban creciendo en ese aspecto? En su confianza. ¿Hacia quién? Hacia el Señor. Pase ahí al capítulo número 9, versículo número 1.
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus... Ay, mire cómo está el pueblo. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo? Muy diferente a quién, al Señor. Y mire lo que dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi mano, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Qué hermoso. Él empezó a ver toda la situación en la que estaba. ¿Qué aspecto podía hacer ese pueblo si estaba haciendo las abominaciones de las demás naciones? ¿Y era el pueblo de quién? De Dios. Y dice que Esdras entró en angustia y aflicción. Estamos llevados. ¿Qué vamos a hacer? Pero aconteció algo muy hermoso. Cuando él expresa que estuvo así hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cierto? Hasta que cuando llegó el momento del sacrificio fueron abiertos sus ojos y pudo entender que Cristo era la esperanza, porque el sacrificio de la tarde es Jesucristo. Ellos hacían un sacrificio en la mañana y hacían un sacrificio en la tarde, lo hacían a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que Cristo murió a la hora del sacrificio en la tarde. Entonces, ¿a quién vio Esdras? Cuando se desvaneció toda esa aflicción de darse cuenta que no podía él ser lo que Dios esperaba por sus propios medios, que su esperanza era el sacrificio de ¿quién? De Cristo. El sacrificio de Cristo era la esperanza para ser aceptado. Fíjense que eso es un milagro extraordinario. Para nosotros ser aceptados en algún grupo, algo debemos de tener en común. Algo. Sí. Si hay un grupo de personas que forman un club, usted algo tiene que tener que lo identifique con ellas. Porque si no hay nada que lo identifique con ellas, usted termina excluido de quién. Termina excluido de ahí, ¿sí o no? Tiene que haber mínimo algo con lo que usted se identifique para poder permanecer ahí. Yo le pregunto, le voy a colocar un ejemplo. Hay un grupo de rockeros, todos visten de negro, tienen aretes, pelos, uñas negras, ¿sí o no? Y usted entra y se sienta en la sala con ellos, las luces son como oscuras, las pintadas de negro, las paredes pintadas de negro, usted ve todos como lleno de calaveras pintadas por todos lados, ponen una música pesadísima. ¿Cuánto va a aguantar usted ahí como creyente? ¿Por qué no va a aguantar nada ahí? Porque usted mira y dice, como se visten, no soy yo, como hablan, no soy yo, esas uñas negras, qué miedo, esas calaveras, qué miedo, esa música, que usted quede. Ahí no hay nada que haga que usted se quede ahí, porque no hay nada que lo identifique. ¿Sí o no? Y usted casi siempre mira que los grupos son más o menos homogéneos. Todos los que forman determinado grupo son parecidos en sus gustos y todo eso. Entonces, para uno ser aceptado, tiene que haber mínimo una cosa en común, mínimo, por mal que le vaya. Ahora yo le pregunto, para ser aceptado por Dios, ¿qué tienes en común con Dios? ¿Qué tienes en común con Dios? Si empezamos a hacer una lista de lo que es Dios, y nosotros somos todo lo opuesto a Dios. Dios es fiel, Dios es santo, ¿cierto? Yo soy pecador. Y empiezo a hacer una lista de todas las cosas que Dios es y todas las que...
y haga esa lista y nunca va a haber un punto donde esa lista se encuentre. Nunca va a haber nada en común para que yo fuera aceptado. ¿A quién? Ahí. Y es donde aparece el sacrificio del Señor. Porque el Señor hizo posible que cuando no había nada en común en nosotros con Dios, Dios nos aceptara. Dios nos aceptara. ¿Qué sigue habiendo común en nosotros con Dios? Nada. Porque seguimos siendo, ¿quién no ha pecado hoy? Y eso ya nos hace diferentes ¿a quién? Al Señor. Entonces nosotros nos levantamos esta mañana y nuevamente el sacrificio de Cristo es la obra más excelsa. Porque hace que cuando no había nada en común, podamos estar unidos ¿a quién? Al Señor. Podamos estar unidos a Dios. Para entender ese amor, tengo que ser quebrantado. Y eso es lo que no nos llama la atención. La iglesia de hoy en día está tan inundada con pensamientos positivos que cuando aparece la prueba se desborona, ¿cierto? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿cierto? Y todas significa las que salen derechas y las que salen torcidas, ¿cierto? Pero a veces los pensamientos positivos dicen, si usted es hijo de Dios, nada lo puede tocar. No, si usted es hijo de Dios, Dios mismo lo puede tocar. Pregúntele a Job, ¿quién fue el que, dónde nació toda la prueba de Job? Fue idea de Dios. Fue idea de Dios. Dios fue el que no fue siquiera Satanás el que le preguntó al Señor, fue Dios el que le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Toda la prueba inició ¿con quién? Con el Señor. Entonces nosotros necesitamos ser quebrantados para entrar en el mundo del amor. Veremos 3 ejemplos rápidos. Abraham es conocido como un ejemplo de fe, pero antes de llegar allá tuvo que ser quebrado por el Señor. Y una de las cosas que Dios utilizó para quebrar a Abraham fue quebrar su capacidad. Fue quebrar su capacidad. ¿Qué quería Abraham? Un hijo. Y Dios se lo dio en el momento que Abraham no pudiera decir mi hijo, sino el hijo que Dios me dio. Qué diferencia. Porque Abraham se dio cuenta que él ya era un viejito, que no podía hacer nada, que ya no tenía la capacidad de procrear física. Y Dios lo dejó a propósito, que llegara hasta anciano para poder quebrar su capacidad y poderle mostrar su poder. De manera que cada vez que Abraham viera a Isaac, Isaac no era el orgullo de Abraham, Isaac era la manifestación de Dios sobre la vida. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¿Qué le había quebrado? ¿Qué orgullo iba a tener Abraham respecto a su hijo? Ninguno. Eso es solo la obra de Dios. Si a Dios no le hubiera placido, Isaac no había nacido. Y Dios tuvo que quebrar todo eso en Abraham para que Abraham pudiese entender el amor de Dios, sentirse tan amado por él. Y cuando se sintió así amado por el Señor le dijo, ahora ofréceme tu hijo. Y Señor, ¿cómo no voy a ofrecerte lo que tú me diste? Y salió al monte Moriah y estaba decidido a sacrificar a su hijo. Porque Abraham terminó dándolo todo. Recuerden, el que no ha entendido la gravedad del pecado jamás entenderá el valor del amor. Porque la mujer lo dio todo. Porque Abraham terminó allá en el monte Moriah cuando Dios le dijo, sacrifícame al que amas. Y lo primero que salió de los labios de Abraham fue un amén, Señor. ¿Cómo no darte a ti todo? A ti que me lo has dado todo, Señor. A ti. Es que si tengo este hijo es por ti, Señor. ¿Cómo no ofrecértelo? Y Abraham no subió con lamento. Miren lo hermoso cuando Dios va abriendo el corazón al amor. Nada para mí es costoso, es más, todo es poquito. Porque tal vez si le preguntáramos a Abraham, dijo, y aunque le estaba ofreciendo a quien más amaba, a mi hijo, aún consideraba que era muy poco lo que le estaba ofreciendo al Señor, muy poco. ¿Qué estaba entendiendo?
¿La dimensión de qué? La dimensión del amor. Moisés. Dice la palabra que Moisés en Egipto era hombre poderoso en palabra, reconocido. Es más, él era el hijo de la hija del faraón. Él era de los importantes allá. Su voz resonaba en Egipto. Y Dios tuvo que llevarlo 40 años, dejarlo por allá solo cuidando ovejas, de manera que después de 40 años, ¿quién lo conocía? Y volvió y ya no tenía renombre. Es más, cuando él se presenta delante del faraón, no dice: yo estoy pidiendo que deje ir a los hijos del Señor al desierto, sino el Señor le manda a decir que deje ir a su pueblo al desierto a ofrecerle sacrificio. ¿Sí? Toda la fuerza y el vigor que tenía Moisés, ¿dónde quedó? Para que Moisés entendiera eso, el Señor tuvo que desbaratar eso en Moisés. Por eso Dios tiene que desbaratar tantas cosas en nosotros, porque si no las desbarata, no entendemos al amor. Y nuevamente, nada más usted, sin hacer mucho esfuerzo, analice. La persona que se cree mucho, usted la mira y ¿cuánto entiende del amor? No, nada. Pero usted ve personas con una sencillez, y en esa sencillez usted los ve tan inundados de amor, porque a esa persona, hasta que no se le quiebre eso, no va a disfrutar, no va a oler a eso. Entonces nos damos cuenta que yo tengo que oler a Cristo, y para oler a Cristo tengo que ser quebrado en esos aspectos. Pedro, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dijo: sí, pero antes de que eso suceda, Pedrito, te tienes que quebrar. Te tienes que quebrar. Y no pasaron ni unas horas y Pedrito estaba diciendo: yo no conozco. Y dice la palabra que hasta maldijo que no conocía a quién. ¿Sí o no? Y se le volvió la noche más oscura al valiente. Y ahora está allá. Es más, él en ese momento se consideró mejor que los demás, porque él se paró y dijo: Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no. Y los otros que estaban ahí eran los otros 11 discípulos. O sea que él dijo: ve, aquí el duro soy yo. Y el Señor dijo: sí, pero como estás así de duro, hay que quebrarte. Y lo quebró el Señor ese mismo día. Lo hermoso del Señor es que nos quiebra con un amor. Y Él nos quiebra y está ahí, a la vista. Porque cuando se quebró el corazón de Pedro diciendo: yo no conozco a Jesús, y cantó el gallo. Y entonces uno dice: ¿cuántas veces nosotros necesitamos que en la semana nos cante el gallo? Para que yo me quiebre. Y cuando levante la mirada, el Señor me mire desde arriba y me diga: ¿sí ves que sí me podías fallar? Pero aunque me falles, no te dejo de amar. Entonces eso derrite mi amor. Entonces yo ya no estoy buscando ser el perfecto, ni tallando a todo el mundo para que sea perfecto, sino estoy entrando en el mundo del amor para disfrutar de Dios. Ese es un mundo diferente. ¿Te das cuenta lo superficial que hemos sido con esa palabra? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros, pero nos damos cuenta que necesitamos ser ¿qué? Quebrados. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Este versículo se lo voy a dejar para que se lo memorice y lo guarde como una insignia en su corazón, porque después de que lo escuche va a sentir cuán cerca está Dios de su corazón. Va conmigo a Isaías 63. Isaías 63. ¿Qué tiene que hacer el Señor conmigo? Quebrarme. Pero mire lo tremendo que vamos a leer aquí, que cuando Dios me quiebra, Él también se está quebrando conmigo. Eso no es una simple palabra. Mire lo que dice aquí el 63. Leamos desde el verso 7 en adelante. Dice: de las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor nos ha, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Verso 8. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son,
hijos que no mienten, y fue su Salvador. Pero mire el versículo que quiebra nuestro corazón, verso 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los... Mire lo tremendo. Uno cree que cuando Dios me ve llorar, Él también está llorando conmigo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¡Qué amor! Era para conocer el amor, porque si usted lee los versículos anteriores, está hablando de cuánta bondad ellos habían recibido, pero no la habían visto. Los tuvo que quebrar, pero cuando los quebró, Él se quebró con ellos. En un amor sublime. A veces nosotros creemos que en una situación estamos solos. Y muchas veces estamos llorando y Él está ahí con nosotros llorando. Y llorando y diciendo, pero es necesario, hijo. Porque si no hago esto contigo, no conocerás mi amor. Y si no conoces mi amor, te perderás toda la esencia de lo que es ser creyentes. Entonces ya uno empieza a mirar de una manera diferente todo esto. Porque el Señor, a todos los que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, los quebró. Pero Él se quebró juntamente ¿con quién? Con ellos. El hombre se quebró en el huerto del Edén. Cayó del lugar que Dios le ha dado. Y el Señor en el monte Calvario se quebró para volver a restaurar algo. Amén. Para volver a restaurar algo. Veremos dos cositas más. Daniel, libro de Daniel, capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9, verso número 23. Dice: vamos desde el 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Qué estaba haciendo? Humillándose delante del Señor. Y derramaba mi ruego. No dice que se derramaban exigencias, ¿cierto? Porque hoy en día hay muchos argumentos que dicen que usted tiene que declarar, arrebatar y todo este tipo de cosas diabólicas que no proceden del Señor, no son del Espíritu de Dios. Porque cualquiera que vaya conociendo a Dios, conoce que Dios no es así. Dios no arrebata, es más, Dios no obliga, pero sí con un amor tremendo nos va llevando a sus pies. Dice acá: y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de él. Mire lo hermoso, nuevamente el Señor viene a mostrar el sacrificio de la tarde que es. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para... porque tú eres muy amado. Y estas palabras no son la primera vez que las está experimentando Daniel. Porque sabe qué hace el amor, y es donde nos va a llevar a entender que cuando uno dice Dios nos ama en la condición en la que estamos, entonces uno dice, claro, qué aceptación tan profunda. Pero hay algo que hace el amor cuando empieza a instalarse en el corazón, empieza a transformar. Amén. De manera que Daniel, eres muy amado,
estaba traspasando hasta lo más profundo el corazón de Daniel, de manera que el sentirse muy amado hace que su vida empiece a esconderse para la gloria del Señor. Porque no fue la fuerza y la capacidad de Daniel para decir no como de la comida ofrecida a los ídolos. No fue eso. Fue el sentirse tan amado por Dios que decir, Señor, sentirme tan amado por ti para comerme esto ofrecido a los ídolos, Señor. Yo me niego a eso por causa de este amor. O sea, ¿qué hizo que entendiera el amor en Daniel? Que para él negarse no fuera difícil. Y eso va produciendo una transformación. Hicieron una estatua y quisieron que se arrodillaran ahí. ¿Y qué hicieron los amigos de Sadrad, los amigos de él, Sadrad, Mesad y Abednego? No se arrodillaron. No, ¿por qué no se arrodillaron? Sencillo. Porque ese amor había hallado lugar. Porque mientras el amor de Dios no halle lugar en mi corazón, yo me le voy a doblegar a cualquier cosa. Así es. Dieron una orden. Mire lo hermoso. Daniel siempre ocupó un lugar de privilegio. Pero Daniel entendió que más importante que el lugar que tenía, porque era el segundo. Y aparte de eso era un milagro lo que había acontecido con Daniel. Porque Daniel había sido uno de los principales en el reino de Nabucodonosor. Ese reino fue conquistado por los persas. Y dígame, ¿qué hace un gobernante cuando llega y conquista otro reino? Mata a todos los que gobiernan, porque si no a cualquier momento uno de esos se sube. Y llegó y pone como el segundo al mando a Daniel, que había sido el segundo al mando en el rey de la... Eso ya era un milagro extraordinario. Pero ese no era el anhelo de Daniel. Porque cuando se le prohibió orar, Daniel dijo, es que para mí, más que ser uno importante en Persia, para mí lo más importante es mi relación con el Señor. Por eso terminó en el foso de los leones. Y hoy para una persona que no ha entendido el amor de Dios es una locura lo que uno ve en la vida de José. Pero todo lo que fue quebrando a José fue abriendo su corazón al mundo del amor de Dios. Porque uno ve a un José al que Dios lo puso en gracia en una casa, la casa de Potifar. Ese hombre por José le entregó todo. ¿A quien lo manejara? José. Pero José por eso no se sintió mal, ni se engrandeció, ni se adueñó de nada. Amén. Y lo segundo que acontece es que la mujer de Potifar empieza a perseguir ¿a quién? A José. Yo le pregunto, ¿cómo hace un hombre para negar, un hombre soltero, que tiene todos los argumentos para decir, vean, no tengo familia, fui vendido, y pudiera sacar todos los argumentos, aquí en esta casa soy un esclavo, y acostarme con la esposa del jefe que es la que me está persiguiendo? Sería un premio. Pero él llega y mira al cielo y dice, pero después de ver este amor tan grande, ¿cómo me voy a reducir a acostarme con él? Amén. Léalo conmigo ahí solo esta cita y terminamos. Camilito, si me acompañas, por favor. Génesis 39, vaya allí conmigo. Génesis 39. Verso número 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres. ¿Cómo pues haría yo este mal, este grande mal? Y miren lo diferente cuando el amor se va instalando. Cuando el amor no se ha instalado, no le importa. No, yo me robo esto y le pido perdón a Dios. Yo madreo a este y le pido perdón a Dios. Yo me tastaseo con este y le pido perdón a Dios. ¿Qué es ese? Un ignorante del amor de Dios. No tiene
tiene ni idea. Porque si entendiera el amor de Dios, no estaría pensando en fallar para ir a pedir perdón. Estaría pensando, Señor, dame las fuerzas para no ofenderte más. Qué diferente. Dame las fuerzas. Mire la oración de la expresión de José. Yo me puedo acostar, es más, nos podemos acostar acá y nadie me vería. Nadie me vería. Nadie me vería. Porque ¿cuántos cometen infidelidades y nadie los ha visto? Nadie los ha visto. Nadie sabría. Pero yo no me puedo escapar de la mirada de Él. Él lo sabe. Y Él que me ha amado tanto. A mí que soy un pecador. Porque ¿cómo se consideraba José sin haber hecho tantas maldades? Un pecador que necesitaba tanto de quién. Tanto del Señor. Y mire lo hermoso, lea este otro versículo 39:3. Qué hermoso como Dios está ahí de una manera tan contundente con esos que se van abriendo a su amor. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. O sea, ¿cómo pasar de todo esto a un árbol? Simplemente por obviar el amor inmenso, santo y precioso de el Señor. Todos los que se dejaron atrapar por este amor de Dios se volvieron unos guerreros por ese amor, dispuestos aún a perder sus propias vidas, pero no a perder el amor que ahora se había instalado en sus corazones. Se volvieron hombres y mujeres cuyo máximo valor ahora era el amor del Señor. Nosotros hemos conocido y creído, dijo Juan, el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Y cuánto necesitamos nosotros conocerlo? Esa iglesia atrapada por ese amor se guardará por causa de ese amor. Le guardará ese amor. Está tan atrapado el corazón de José por el amor de Dios que él mira a la esposa de Potifar y le dice que no hay espacio para ti aquí. Qué hermoso que haya una iglesia tan llena del Señor, tan llena del amor de Dios, que cuando el dinero pinte, dígale, pero no hay espacio para ti en mi corazón. Cuando el adulterio se muestra en la puerta, diga, pero no hay espacio para mí, para ti en mi corazón. Mi corazón ya tiene dueño, estoy tan atrapado con este amor que las puertas están cerradas para todo. Mientras el corazón del ser humano no se abra al amor de Dios, va a permanecer abierto al pecado. Pero cuando el corazón del ser humano se abre al amor de Dios, su corazón automáticamente se cierra al pecado. Qué hermoso. Que no solamente necesitamos conocer lo que dice la Biblia, sino que lo que dice la Biblia tiene el propósito de llevarnos a conocer a su autor, al autor y consumador de la fe. Aquel que dice, cuando lloras, ahí estoy contigo. Cuando te angustias, yo también estoy angustiado contigo. Y yo puedo cambiar todo ya. Pero si lo cambio, harás como el hijo pródigo. El Señor podía ponerle maná al hijo pródigo ahí para que comiera. Sí. Pero si se lo hubiera puesto, se había devuelto con el maná a las cantinas a seguir visitando a los prostíbulos. Entonces el Señor le dijo, tienes hambre y me duele tu hambre. Pero es que ese hambre está abriendo tu corazón, y levantó la mirada al cielo y dijo, Señor. Entonces ya ser quebrados es una bendición, porque sé que Él está quebrándome, estando ahí conmigo, me está sosteniendo, y aunque está llorando conmigo, me está diciendo, pero es por amor, para que me conozcas. Me viste hambre cuando nadie me vio.
Cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos a adorar al Rey esta mañana.